Perfecto. Licenciada Anel, su micrófono. Muy bien. Vamos a hablar ya sobre el instrumento documental de las auditorías, que ya es el expediente clínico. ¿Y qué objetivos? O sea, ¿para qué hacemos un expediente clínico? Un buen expediente clínico. Primero, que va a reflejar la calidad del acto médico en el proceso salud-enfermedad. Segundo, que cumplimos la norma técnica del expediente clínico, que es el protocolo o el proceso que nos indica cómo yo tengo que diligenciar mi expediente clínico. Y lo tengo que manejar, perdón, como el más fiel de los amigos, pero también tengo que esperar que pueda ser el más cruel de los enemigos. Y esta es la frase típica en todos los auditores, ¿no? Lo que no está anotado, no se hizo. O sea, lo que no se ha registrado se asume que no se hizo. Como el cacho, lo que se ve, se anota. Lo que está anotado y registrado es lo que sirve para descargo o no durante una auditoría. ¿Y cuáles son los objetivos del expediente clínico? Primero, que nos permite una adecuada comunicación entre los profesionales de la salud, entre el equipo de salud. Segundo, da continuidad al seguimiento clínico del acto médico. Aumenta la seguridad del paciente y obviamente nos sirve de base para la toma de las decisiones. ¿Cuál es entonces el uso y propósito de un buen expediente clínico? El registro clínico ordenado nos sirve el expediente clínico para enseñanza, para investigación, para evaluación de la calidad, como documento administrativo, documento médico legal y para una fuente de información estadística. En cuanto a enseñanza, no podemos usar los expedientes clínicos de los pacientes, como algunos estudiantes están revisando, fotografiando. Con fines de docencia, el docente fabricará modelos de su expediente clínico. No podemos usar los de los hospitales, como es el que lo estamos haciendo en la práctica. Cuando he sido estudiante en La Paz y todos los colegas están, sí tomamos los expedientes clínicos, copiábamos, presentábamos el caso. Según la normativa, no se puede hacer eso. Y esta es la que nos guía, la norma técnica para el manejo del expediente clínico, la publicación 64. No dejan de estar de lado la norma del consentimiento informado y el manual de auditoría y norma técnica. Estos tres documentos lo tienen que conocer muy bien para los que hagan este curso y quieran dedicarse a la auditoría. Todo el personal de salud debe de conocer esta normativa. Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo tiene que estar ordenado el expediente clínico en salas y para archivo. Son tres partes que forman el expediente clínico desde el punto de vista didáctico. Hay un contenido general que a su vez se va a subdividir en un contenido asistencial y un contenido administrativo. Asistencial, todos los documentos que refieren al proceso salud-enfermedad de la persona titular de la información de ese expediente clínico. Y el administrativo, todos los datos generales que nos permitan identificar en cada casilla que nos pide, valga la redundancia, la identificación del paciente. Un contenido específico, que es el que vamos a dividir, que son 7 partes, y un contenido adicional que se circunscribe específicamente a la 7ª parte.
¿ya? De las 7 que les voy a explicar. Ahora, hay 3 tipos de expediente clínico, hablando desde el punto de vista pedagógico, porque en realidad hay una unicidad del expediente clínico. El expediente clínico es uno, pero la normativa la divide en 3 en el sentido de darle un orden. O sea, hay un expediente clínico de hospitalización que incluye todos los documentos relacionados al proceso de salud y enfermedad en la estadía del paciente en un establecimiento de salud. Hay el de consulta externa, el expediente clínico del trabajo de todos los días, cuando se hace una consulta tipo ambulatorio. Hay el de emergencia, que no es un servicio de hospitalización, es previo al mismo, pero que entra por una patología en donde o estaba en peligro la vida del paciente o era una urgencia donde esa patología tendría que ser atendida inmediatamente. Pero la emergencia no es consulta externa, eso está claro. Estas son las 7 partes. La coloración, bueno, la vimos nosotros en el Santa Bárbara, cuando se trabajó este expediente clínico modelo, 3 años de trabajo. Pero estas 7 partes sí la dice la referencia. Hay una primera parte que está la papeleta de internación, los 4 de signos vitales, de registro de signos vitales, la nota de admisión o ingreso, la historia clínica propiamente dicha, la epicrisis, si es el momento de la alta hospitalaria, y todos los formularios del consentimiento informado. Hay una segunda sección que ya habla de los informes de los exámenes complementarios, ya sea los de imagenología, laboratorios, estudios, etc. Hay una tercera sección que son las notas de evolución e interconsulta, los informes y certificados médicos y los resultados de juntas médicas. Hay una cuarta sección que son de los protocolos de los procedimientos no invasivos, quirúrgicos anestesiológicos, indicaciones médicas y tratamiento, la quinta sección. La sexta es notas de enfermería, notas de registro del tratamiento de enfermería, notas de balance hidroelectrolítico. Y la séptima es todos los documentos que no han entrado en estas 6, que van a entrar acá, como recibos recetarios y los diferentes tipos de historia. Obviamente, tiene que haber principios básicos como claridad y pulcritud, letra legible, entendible, precisión en la prescripción. Puede haber apoyo gráfico, de hecho el control de signos vitales ya es un apoyo gráfico. Se tiene que identificar con nombre completo, cargo y matrícula, eso está en el sello. Se tiene que tener registro del nombre completo del paciente, del servicio, de la cama, del expediente clínico, la fecha y hora, prescripciones precisas, ordenadas, asignación de responsabilidad y confidencialidad, y el expediente clínico de docencia, lo que decía, modelos o prototipos especiales de expediente clínico elaborados por el docente. Antes de hablar, vamos a ver este video. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente
y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, allá por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más que, o menos que. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente, hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo bajo la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto.
Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar, por eso no hay que decir mal resultado y igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error ¿En médico. qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico, que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante. Bueno, entonces está claro para qué nos puede servir este instrumento y no es para judicializar, todo lo contrario, pero depende cómo lo vamos a elaborar. Entonces vamos a hablar del primer expediente, que es el expediente clínico de hospitalización. La primera sección habíamos dicho que está formado por la papeleta de internación, cuadros de registros de signos vitales, el registro de nota de ingreso, historia clínica y formularios de consentimiento informado. Entonces ahí está. Primero tenemos la hoja de admisión, donde tenemos los datos generales del paciente, médico que ordena su internación, ya sea por el servicio de consulta externa o emergencias, persona responsable, diagnósticos de ingreso, egreso, cirugías, condición del egreso, si es vivo o muerto, causas del alta médica, si hubo autopsia y quién es el que dio el alta hospitalaria. Entonces, es el que debe firmar. Después tenemos la hoja de epicrisis, que por el CISER nosotros ya podemos llenarlo y cumplir lo que dice la ley 3131, que todo paciente debe irse con su copia de epicrisis en el momento del alta hospitalario. Ahí tenemos el nombre, el diagnóstico de ingreso, el análisis del examen físico, hallazgos de laboratorio, si se hizo cirugía, diagnóstico postoperatorio, evolución en el hospital, complicaciones, condiciones de tratamiento, egreso, si hay autopsia, diagnóstico de autopsia, nombre del médico que dio el alta, firma, matrícula profesional y fecha. Ahí tenemos el cuadro de registro de signos vitales, que lo hace enfermería, es un documento
que si bien es de enfermería, se encuentra en esta primera sección. El color es justamente lo tenemos acá. Tienes un colorcito acá y toda esta primera sección se ha puesto amarillo. Ustedes pueden poner el color que vean conveniente. Eso no es que sea normado que la primera parte sea amarillo. Y estas son las hojas de consentimiento informado, cuyo modelos o plantillas están en anexos del documento que se llama el consentimiento informado. Entonces, ese es el consentimiento informado de hospitalización. Este es el consentimiento informado de procedimientos quirúrgicos, médicos y odontológicos, pero son procedimientos quirúrgicos. Aquí se debe hacer una técnica, y esto que queda en blanco es para dibujar si el paciente no le entiende. Por eso habíamos dicho que una de las labores del médico es justamente docencia en cuanto a su paciente, con sus internos y demás. No me refiero a docentes de la universidad. Entonces usted puede esquematizar lo que le va a hacer para que el paciente le entienda, le retroalimente y tenga el tiempo de pensarlo. El acta de consentimiento informado, y sabes que no hay la figura, salvo en los procedimientos de enfermería, del alta hospitalaria o alta solicitada. Pero entonces sí podemos hacer la figura de revocatoria del consentimiento si se quiere ir. Él haya consentido hospitalizarse, pero tiene el derecho a un principio de autonomía, que lo vamos a ver en bioética y que tenemos que respetar si él se quiere ir. Entonces, debe llenar una revocatoria del consentimiento informado. Tenemos el consentimiento informado diagnóstico o terapéutico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, caso de RCP, endoscopía, colposcopía, etcétera, etcétera. Procedimientos que tienen que tener un consentimiento informado, porque así está desde la Constitución Política del Estado. Y ahí tenemos el de anestesiología, que ya lo han trabajado como sociedad de anestesiología a nivel país, por lo menos en el hospital que estoy, ellos ya presentaron el consentimiento informado para transfusión sanguínea, que también está dado. Esto está en la normativa. Ahora hay algunos dos, que es uno de la ley 348, cuando hay problemas de violencia, y el otro en el caso de toma de muestra y tratamiento por VIH. Son todos los procedimientos informados que existen. La segunda sección, que lleva una coloración verduzca, que ya son los informes de exámenes complementarios, laboratoriales, endoscópicos, imagenologicos, anatomoquirúrgicos, valoración funcional, etc. Se los pega acá, es del más antiguo al más nuevo. En algún establecimiento de salud utilizan un formulario solo para laboratorios, otro solo para exámenes imagenológicos y otro mixto, ¿no? Que puede ser la patología o pruebas funcionales. Solo puede dividir así, pero todos entran en esta segunda sección. La tercera, que nosotros hemos llevado, que lleva un color celeste, lleva las notas de evolución e interconsultas, y cuando se hacen juntas médicas van en esta tercera sección. Entonces estos son los formularios, que está el color azul ahí, fecha y hora, nota de evolución clínica que está registrado, y puede ser juntas médicas, porque en esta sección también va la solicitud de interconsulta, ¿ya? Y obviamente el hospital, el diagnóstico principal, lo que se necesita saber, dar una sintomatología y tratamiento actual que se está haciendo y qué se desea saber. No solo le pongan determinada conducta por especialidad y no le digan nada, ¿no? Esta fecha y hora de la solicitud, médico que solicitó, etc. En el reverso está la solicitud del informe de interconsulta.
cuando ya el especialista lo ha visto que por normativa normalmente es hasta 12 horas. En la emergencia es para hielos, es inmediatamente emergencia. En el reverso igual, están los datos del paciente, servicios, resultados y hallazgos del examen que ha hecho el especialista, qué diagnósticos clínicos llega y qué recomendaciones y tratamientos le da. Entonces tiene que estar claro, porque esto es una interconsulta, es una propuesta. Es un error que estos resultados de cuanto a tratamiento, por más interconsulta, lo deje tal cual. ¿Ya? Obviamente, a eso me va. Recomendaciones de tratamiento son sugerencias que se las incorpora en la cuarta parte, que ahorita vamos a hablar de indicaciones, y el médico tratante asume la responsabilidad de incorporarlas o no. Pero sería ilógico si yo pido una interconsulta que pida una opinión y no la tome en cuenta. Igual está registrado legalmente que el especialista dio su recomendaciones y tratamientos. La cuarta sección, que vamos a ver respecto lila, son los protocolos de procedimientos invasivos o quirúrgicos, ¿no? Están los documentos anestesiológicos. Y aquí entraría el formulario de referencia y el formulario de transferencia. Entonces ahí tenemos el protocolo quirúrgico, donde están los datos generales, diagnóstico de ingreso-egreso, el equipo quirúrgico. Pero no se pone, digamos, ayudante 1, doctor, interno de turno o residente de turno. ¿Quiénes son? Un año, 2 años después no los vamos a buscar, a no ser que veamos roles más. Ponga el nombre completo. Desde el cirujano anestesiólogo hasta el ayudante 3, si usted lo tiene. Ponga, por favor, el nombre completo. Los hallazgos que se hizo durante la cirugía, obviamente el protocolo, o sea, el procedimiento, si sacó biopsias. Esto es importante, el recuento de materiales. Si es conforme, para cerrarlo, o si está disconforme, no lo cierren, para no tener disconformidad, hasta que la enfermería que esté encargado del conteo y de la conformidad o no del mismo, le informe. Pero esto tiene que estar llenado correctamente. Bueno, tenemos el esquema de la cirugía que hay que siempre explicar. Están los datos de anestesiología durante la consulta preanestésica, durante la cirugía y la post-anestésica o postoperatoria. Bueno, aquí está la referencia, que seguramente han cambiado de coloración, me parece, pero el blanco es para el establecimiento de salud que recibe la referencia, el amarillo es para el que realiza y el celeste o verduzco que usara es para el comité. No se olviden que tenemos que evaluar si está adecuado, si está oportuno y justificado. La contrarreferencia, que no debería estar aquí, la mostramos, pero no está acá. Normalmente está en la primera parte, a veces en vez de la epicrisis. ¿Ya? Pero sí debería estar la hoja de transferencia. Transferimos en dos circunstancias. Cuando de un establecimiento de salud del mismo grado de dificultad de resolución a otro. O sea, si es de un segundo a un segundo, si es de un tercero a un tercero, ¿no? Entonces, ahí está consultorio de destino, antecedentes clínicos, modo de traslado, tratamiento y diagnóstico clínico, ¿no? La quinta sección es básicamente las hojas de órdenes médicas. Está la fecha y hora,
y las órdenes médicas, que es el confort del paciente, soluciones, antibióticos, analgésicos y toda la medicación. Y bueno, el confort del paciente, o al final se puede poner el requerimiento del laboratorio. La sexta sección es netamente de enfermería. Va la evolución de enfermería, las notas de registro de medicamentos administrados, tratamientos cumplidos y balance hidroelectrolítico. Entonces esas son las evoluciones de enfermería, su procedimiento y la firma, pero deben llevar siempre fecha y hora. Es el registro de medicamentos administrados, que me parece que aquí a lo y está más completo. Está la fecha y hora, el medicamento, las frecuencias, la fecha de vencimiento, el horario de administración, si tolera o no, firma y sello. ¿Ya? Y las hojas digeridos o eliminados, o el balance de líquidos y electrolíticos. Entonces, esto es lo que hace enfermería. Muy bien, la séptima sección, todo esto está de acuerdo al artículo 12 y 14 de esta normativa, agrupa las hojas de epicrisis de anteriores hospitalizaciones, documentos administrativos de egreso o algún otro eventual, ¿no? Protocolo de autopsia, copia de los certificados, etc. Por ejemplo, va la hoja de fisioterapia y kinesiología. Esto, los fisioterapeutas no tendrían por qué evolucionar en las hojas de evolución médica. Ellos tienen sus propias hojas. Entonces, ellos deberían evolucionar en sus hojas de fisioterapia. Tienen la fecha y hora, procedimiento, firma y sello. También acá entra la copia de los certificados de defunción. Una de las copias entra en esta séptima parte. Entra los certificados médicos, la historia social, entra la historia clínica del servicio de nutrición y dietoterapia. Y obviamente aquí entran también los recibos recetarios y la copia de las auditorías médicas. En esta séptima sección, que está en coloración verduzco, entra todo eso. Ya tenemos, bueno, el expediente clínico de consulta externa, que de verdad la normativa actual, que es copia y pega de la de hospitalización, no es aplicable. Entonces nosotros hemos tomado las hojas de SWAP, tiene la fecha y la hora, y el SWAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y las órdenes o prescripción médica. Que esto no creo que haya variado, está bien, y esto se aplica en varios establecimientos de salud. Tenemos el expediente clínico de consulta de emergencias, que se puede utilizar mapas corporales, los antecedentes, hacer la evaluación primaria utilizando el ABCE, ¿ya? Y después la evaluación secundaria. Después tenemos también este modelo que se estaba aplicando primero en el japonés, y después nosotros hemos hecho un estudio piloto aplicando la evaluación de la TLS también, ¿no? Que es la evaluación primaria, motivo consulta, el examen físico, aplicando el A, que es la exposición de orificios vías respiratorias, orificios vías respiratorias, vía respiratoria, cardiológica, neurológica y exposición, ¿no? Y después la evaluación secundaria, ahí hacemos evoluciones, y en el tratamiento se pone la prescripción y al lado la administración con la firma de ambos, que esto podría ser un poco más largo, porque saben que es escaso el tiempo que se tiene para actuar con cada paciente en emergencias.
Muy bien, el ordenamiento y paginación, foliado y archivo final. Esa es la forma correcta de los expedientes clínicos. No involucra mayor gasto. Son folders de cartulinas, separadores y los NEPACO, o Fastener, como le llamen. Son las 7 partes que acabamos de dar. En el momento de archivar el expediente clínico, el servicio de archivo y estadística es el que pagina los expedientes clínicos. Todo expediente clínico que se archiva, hay paginación, de la primera a la última hoja. Ahora, todo expediente clínico que se audita se va a foliar. Ahí es al revés, del primero al último. Pero se pagina ambas caras, se folea solo por hoja. Ahora, van a tener, si en el año tienen 1000 pacientes, van a tener 1000 expedientes clínicos paginados, pero solo van a tener 20 foliados porque son los que se van a auditar en una gestión. Entonces, así como se debería archivar. Esta es una planilla de control en archivo. Bueno, es un poco la realidad de algunos hospitales que los tenemos en Sobres Manil. Los archivos, los expedientes clínicos de emergencias y urgencias máximo deben estar en 24 horas en el servicio o unidad de archivo y estadística. El de consulta externa, igual, 24 horas. Y el de hospitalización, 48 horas. Podría máximo, como dice la normativa, para un problema legal o ordenamiento, de 72 horas. Pero hay expedientes clínicos que se los agarran no 48 horas, 48 días o meses. Y eso va contra toda norma, ¿no? No se olviden que el expediente clínico es prueba principal en cualquier juicio de mala praxis. Asegurarse de una letra legible y entendible, orden y pulcritud, siempre bolígrafo azul, en la parte médica, lo dice en la norma del consentimiento informado, no el de expediente clínico, siempre debe estar escrita con letra clara, legible en todas sus estructuras. Muy bien, esta es la primera parte. Bueno, ahora dentro de esta séptima parte vamos a ver otros documentos médico-legales. Estos son documentos médicos, son actuaciones escritas del médico en el acto médico en relación al proceso salud y enfermedad, que puede servir para profesionales no de la salud precisamente o de cualquier otra institución. Entonces tiene que estar dirigida justamente a eso. Son variados en su estructura. ¿Cuál es el propósito? Facilitar la comprensión a quienes van a recibir. Su finalidad, junto al expediente clínico, puede constituirse en proceso, elemento probatorio para el profesional de salud, para el equipo de salud en algún proceso de litigio. Muy bien, hablemos del certificado médico. El certificado médico, a diferencia de un informe pericial, no va dirigido a nadie en especial, es por solicitud del paciente, relata sobre la actuación de los hechos que realiza el personal de salud, sobre todo el médico, en el acto médico proceso de salud o enfermedad, en hechos de diagnóstico, de tratamiento y pronóstico. Es solicitada por la parte interesada o por autoridad competente, requerimiento fiscal u orden judicial. Pero es por el paciente, no dice por los familiares, no dice por los amigos. Estas personas deberían tener un poder notarial si el paciente estuviera impedido de realizar este certificado.
perdón, de solicitar este certificado. Entonces, en su estructura, no va dirigido en nadie en particular. Y cuando el paciente o la autoridad competente lo solicita, el profesional queda relevado del secreto profesional porque es solicitado por una de las partes y no sabemos qué destino va a tener ese certificado. Pero, colegas, un consejo, ustedes tienen una copia recibida del paciente y guárdanla en el archivo de los certificados que emitan. Ese es consejo, no dicen la normativa, nada. Esa es la estructura, ¿no? Está dado por el Ministerio de Salud, respeta la estructura anterior del Colegio Médico, pero este es gratuito. Se tiene el lugar y fecha de emisión del certificado médico, nombre completo del profesional que realiza el certificado, nombre de la matrícula otorgada por el Ministerio de Salud. También la ley sigue todavía, bueno, y se debería pedir lo del Colegio Médico, ¿no? El texto se inicia que el médico certifica haber realizado o haber revisado o hacer el examen médico al señor o señora, nombre completo, la edad, según cédula de identidad, número tantos, fecha y hora del examen médico, que no necesariamente es lugar y fecha de la emisión del certificado. Entonces, el cuerpo de certificados le asigna sintomatología encontrada o la no encontrada que esperamos de acuerdo a la anamnesis. Importante, siguiendo un orden anatómico, se establece los diagnósticos sindromáticos o presuntivos o de certeza respetando el CIE-10. La firma y el sello del profesional que hace el certificado, pero no es una copia de la historia clínica. No se olviden que este certificado es gratuito, que se lo puede bajar de la página del Ministerio de Salud o de cualquiera, totalmente gratuito. Debe ser escrito con letra legible o con métodos tecnológicos o incluso con máquina de escribir u ordenador. No hay mayor dificultad. Entonces tiene la estructura del Colegio Médico y tiene la estructura del certificado del Ministerio, que ahora es la que está en función. Cuando les piden dar un certificado, bueno, por falta del trabajo o por no sé, y la clásica intoxicación alimentaria, síndrome disminorreico, etc. O ahora que son delegados para los departamentos que va a haber segunda vuelta y se corrobora que es mentira, que es falso. El artículo 201 del Código Penal habla que se tipifica como falsedad ideológica del certificado médico cuando el médico que extiende el certificado es no verdadero. ¿Ya? Ahora, si este artículo sanciona la reclusión de 1 mes o 1 año y una multa de 30 a 100 días a los profesionales que incurran en este hecho. Si bien no va a entrar, pues dice 1 año, y menos de 3 años no se entra, ya tiene antecedentes, pues. Rehab, porque estas son sentencias ejecutoriadas. Si el certificado es falso o tuviera consecuencias sobre una persona sana, por ejemplo, internación por patología mental en un manicomio, o el profesional será sancionado con la reclusión de 6 meses a 2 años. O la multa de 30 a 100 días. Cada multa es 80 bolivianos más o menos, de acuerdo al salario mínimo nacional. El certificado de nacido vivo, que es llenado de acuerdo, es bueno, es una huella plantar, espermatoscopía, ya lo vamos a ver eso cuando veamos tanatología. Entonces, según la normativa, los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, estos certificados son llenados por el profesional que ha atendido al recién nacido o al niño. El tercer nivel por el neonatólogo, el segundo nivel por el pediatra. Y en el primer nivel, en nuestro establecimiento de salud del primer nivel, puede ser llenado por el profesional de salud que atiende al niño, no que atienda a la madre.
¿ya? Y que atienda al niño puede ser licenciatura en médico general, licenciado en enfermera, la auxiliar de enfermería, no importa. A veces hay un solo personal que atienda a ambos. Él es el que tiene que llenar. El certificado de función certificamos la causa y la manera de la muerte. Esa es la principal responsabilidad de cualquier médico que tenga el título en provisión nacional. El certificado de función es obligatorio que tiene el médico de planta o médico que ha presenciado la muerte. Esto cuando fallece al interior de un establecimiento de salud, muerte intrahospitalaria. Hay un formulario expreso cuya copia se debe quedar en el expediente clínico. Si es extendido por otro médico distinto al tratante, es que ha presenciado el fallecimiento. Porque si no, no veo cómo puede estar un certificado que ni siquiera ha visto que haya muerto. Ahora, si la muerte es sin asistencia médica o extrahospitalaria, muerte en domicilio, muerte sospechosa de delito o muerte por violencia, el certificado de función solamente podrá ser extendido y firmado por el médico forense, quien determina causas de la muerte, causas, mecanismo y etiología médico-legal. O sea, no solamente el mecanismo y las causas, sino la etiología médico-legal. Muy bien, el certificado médico que está dado por la Organización Mundial de la Salud a nivel está dado por la OMS a nivel de todo el sistema de salud. Solo los forenses tienen un certificado de función especial, el IDIF tiene uno especial. Creo que debería circunscribirse al que todos llenamos. Y entre esos habla de causas determinantes y causas contribuyentes. Dentro de las causas determinantes está la causa directa de la muerte, la causa intermedia y la básica. Y puede haber algunas concausas que no son tan significativas como para haber llevado a ese mecanismo terminal de la vida, o sea, el mecanismo de muerte. Ese es el certificado de función. Ya saben, sus instrucciones que no se puede poner paro cardíaco ni falla orgánica múltiple. Entonces, hay que acomodar las figuras de acuerdo al diagnóstico del CIE-10. Muy bien. Después hay una receta médica. Que es receta médica o prescripción médica. Esta está en la ley 3131 y en su decreto reglamentario, que es un documento legal que avala la dispensación de parte de farmacia, de acuerdo a una prescripción facultativa. Debe ser con fin terapéutico, donde emite el médico tratante, interconsultado o el de guardia. Debe estar con letra claramente legible, consignando los siguientes datos: nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales para su administración, concentración y dosificación, y la frecuencia administrada en 24 horas y en la duración del tratamiento. Algunas precauciones especiales. Normalmente esta hojita de indicaciones se la separa de la de prescripción en un recibo recetario. Indicaciones especiales para el paciente, datos de identificación de quién ha dado la receta, firma y sello, y obviamente firma y el sello, donde está la matrícula profesional. La ley diferencia lo que es la prescripción y la que es la proscripción. La prescripción es sinónimo de o referido a las indicaciones profesionales a cargo del paciente.
o puede ser técnicos, pero que son a cargo del paciente, ¿no? El expediente clínico, para poderlo trasladar, no, el expediente clínico tiene correspondiente tratamiento y pronóstico. Para ver dónde están estas recetas, tienen que estar en la séptima parte. Lo que ahora con la ley 1152 son recibos recetarios, que saben que para el segundo y tercer nivel son productos, para el primer nivel prestaciones. La proscripción son las contraindicaciones, son las prohibiciones que debe tener el paciente durante su tratamiento o durante su atención y tratamiento. Al igual que la prescripción debe estar claramente informada, explicada para su cumplimiento. Ahora, y esto lo vamos a ver en el siguiente módulo. O sea, este documento vamos a ver cómo lo vamos a auditar. Entonces, ¿qué debe verificar, aparte de la farmacéutica, la enfermera? Fecha de vencimiento y reacciones adversas. ¿Ya? Entonces, cada medicamento en su prescripción debe tener nombre genérico del medicamento, la forma de presentación, dosis y cuidados especiales para la administración de un fármaco. Ese es el recibo recetario. Entonces, realmente los productos tienen que coincidir, estar acá si hay otro, los datos sociodemográficos, la prescripción, la indicación para el paciente, cantidad y bueno, el valor, ¿no? Ahora, ¿cuál es el deber de la enfermera con respecto a un recibo recetario? Primero, que se cumplan las indicaciones y la administración de las medicaciones. Si hay algo que esté contrario a lo que hemos indicado a la normativa, hace un reclamo oportuno y seguramente les van a pedir que se reporten la historia, obviamente, ¿no? Si hay reacción adversa, la fecha del medicamento vencido, y obviamente velar que esté el nombre genérico, no los especiales, y toda la prescripción adecuada. No se olviden que el responsable de la prescribir, el recetar, es el médico. El responsable de dispensar la calidad de los medicamentos, la de farmacia, y la responsable de administrarlos es la enfermera. Hasta ahí hemos acabado esta clase. Me imagino que habrá preguntas.